El desapego sin dolor, una mirada al interior desde la perspectiva de Carl Jung. El inicio del desapego, comprender el vínculo. Cuando alguien deja una marca profunda en nuestra vida, soltarle parece equivalente a arrancarse una parte del alma. No importa si esa persona fue un amor, un amigo o incluso un familiar. Cuando el vínculo se vuelve doloroso o ya no es correspondido, la idea de desapegarse se convierte en una batalla interna. Y aún así, no basta con cortar la relación. El verdadero desafío está en soltar desde adentro, sin que el alma se rompa. Desde la perspectiva de Carl Jung, el desapego no es un acto de rechazo, sino de integración. Jung decía que aquello a lo que nos aferramos con más fuerza suele tener raíces profundas en nuestro inconsciente, en lo que él llamó la sombra. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos soltar a alguien? ¿Por qué duele tanto? ¿Y cómo podemos hacerlo sin que el alma se desangre? Desapegarse sin dolor no significa anestesiar el corazón, sino comprender profundamente lo que nos une a esa persona. Y ese viaje de comprensión comienza en el lugar menos cómodo, dentro de uno mismo. El apego como espejo de lo inconsciente. Para Jung, muchas de nuestras relaciones están impulsadas por proyecciones. Cuando alguien entra a nuestra vida y nos conmueve hasta los huesos, muchas veces lo que estamos viendo en esa persona es un reflejo de algo que habita en nosotros, pero que no hemos reconocido. Podemos enamorarnos de alguien que representa una parte de nuestra sombra, esa parte que no hemos aceptado, pero que reconocemos inconscientemente en el otro. O podemos aferrarnos a quien despierta en nosotros el arquetipo del Salvador, esperando que esa persona venga a darnos el amor, la seguridad o la validación que no nos damos a nosotros mismos. Entonces, cuando no podemos soltar, cuando el dolor del desapego nos paraliza, Jung diría, observa la proyección. ¿Qué parte de ti estás viendo en el otro? ¿Qué está tratando de decirte tu inconsciente con esa atracción tan poderosa? Este primer paso, reconocer que el apego no es solo hacia la persona, sino hacia lo que esa persona simboliza dentro de ti, es clave. Cuando lo haces consciente, el poder del vínculo se transforma. Ya no estás luchando por alguien, sino dialogando con una parte profunda de tu alma. El alma herida, cuando el apego es necesidad. Hay algo profundamente humano en aferrarse. Lo hacemos porque sentimos que sin esa persona nos falta algo. Jung comprendía muy bien esta necesidad emocional. El alma, cuando no está integrada, busca completarse a través de los otros. Aquí entra en juego el concepto de individuación, central en el pensamiento junguiano. La individuación es el proceso por el cual una persona se convierte en sí misma, reconociendo todas sus partes, las luminosas y las oscuras, y dejando de proyectarlas afuera. En una relación donde hay apego, muchas veces lo que buscamos no es amor, sino completitud. Y cuando esa relación termina o se vuelve dolorosa, sentimos que nos arrancan esa parte que creíamos necesitar para ser nosotros mismos. Pero la verdad, desde Jung, es que esa parte siempre estuvo dentro de ti, solo necesitabas encontrarla. La tarea del alma no es aferrarse, sino integrar. No es perderse en el otro, sino encontrarse en uno mismo. Por eso, desapegarse sin dolor no es cortar vínculos fríamente, sino recuperar lo que proyectaste, devolverle al alma su integridad y agradecer el espejo que el otro te ofreció. El duelo según Jung, aceptar la sombra, no rechazarla. El duelo por alguien que se va o que ya no puede quedarse duele más cuando luchamos contra él. Queremos acelerar el proceso, eliminar la tristeza, superarlo rápido. Pero Jung nos enseñó que las emociones no son obstáculos, son mensajeras. Cuando sentimos dolor al desapegarnos, es porque hay algo dentro de nosotros que está despertando. Quizás una herida infantil, quizás una inseguridad oculta, quizás un miedo al abandono que se remonta mucho antes de esa relación. Y en lugar de taparlo, Jung proponía escucharlo. Sentarse con el dolor y preguntarle, ¿qué me quieres decir? Este acto de contemplar la sombra, de permitir que el dolor nos hable, es profundamente transformador. Porque detrás de cada pérdida, hay una oportunidad de renacer. No como antes, no con la ilusión de que el otro nos completaba, sino con la verdad de que ya éramos completos. Solo nos faltaba verlo. El símbolo como guía, resignificar el vínculo. Una herramienta poderosa en la psicología junguiana es el símbolo. Jung decía que el alma habla en símbolos, y que los sueños, los recuerdos y los actos repetitivos están cargados de significado. Cuando intentas desapegarte de alguien y no puedes, muchas veces es porque esa persona se ha convertido en símbolo de algo. Puede representar la infancia perdida, la libertad deseada, la pasión reprimida, la figura protectora que faltó.
Y si no identificas ese símbolo, sigues atrapado en la imagen de la persona, sin ver el mensaje que el alma quiere entregarte. Un ejercicio práctico y profundamente junguiano es escribir una carta. No significa que la debas enviar a esa persona, pero no desde el yo herido, sino desde el alma. En ella, dile lo que simbolizó en tu vida. No solo lo que hizo o dijo, sino lo que representó. ¿Fue una madre? ¿Un maestro? ¿Un espejo de tu rebeldía? Nombrarlo es un acto alquímico, convierte el plomo del apego en el oro de la conciencia. La alquimia interior. Convertir el apego en crecimiento. Una vez que comenzamos a reconocer lo que proyectamos en el otro y el significado simbólico que le dimos, el desapego empieza a tomar una forma distinta. Ya no es una ruptura violenta, sino una transformación. Aquí es donde Jung introduce la metáfora alquímica. El trabajo del alma consiste en transformar el plomo de nuestras heridas en oro espiritual. El apego, entonces, puede ser visto como materia prima. Dolorosa, sí, pero cargada de potencial. Desapegarse no es desechar esa materia, sino someterla al fuego lento de la conciencia para extraer su sabiduría. En este proceso, hay 3 etapas esenciales que Jung toma prestadas de la alquimia: la oscuridad, la purificación y la integración. Abrazar la oscuridad. Esta es la etapa más difícil y, sin embargo, la más necesaria. Es cuando el alma se siente perdida, cuando el dolor es más agudo. Jung decía que el verdadero crecimiento no ocurre en la luz, sino en la sombra. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Porque duele. Porque el vacío asusta. Porque el ego quiere respuestas rápidas. Pero si resistes el impulso de escapar, de tapar el dolor con nuevas personas, distracciones o promesas vacías, y eliges habitar esa oscuridad, algo sagrado comienza a revelarse. Es en el fondo del dolor donde aparece el alma auténtica. Y en ella, puedes empezar a ver que el apego no era solo amor, era una llamada interna a algo más grande, a ti mismo. Limpiar la herida. Después de enfrentar la oscuridad, viene el momento de purificación. Aquí no se trata de eliminar emociones, sino de comprenderlas. Tal vez sientes rabia, tristeza, culpa o necesidad. Jung nos recordaría que todas estas emociones tienen un lugar en la psique, no son enemigas, son mensajeras. La purificación sucede cuando ya no peleas con ellas, sino que dialogas. Cuando entiendes que la rabia tal vez viene de una parte de ti que se sintió traicionada o no escuchada. Que la tristeza es señal de algo que amaste profundamente. Que la culpa quizás nace de tus ideales no cumplidos. Al darles voz, las emociones dejan de atraparte y comienzan a liberarte. Esta etapa también invita a cuidar el cuerpo, el entorno y la rutina. Jung creía que el alma necesitaba un espacio para florecer, y que los pequeños rituales cotidianos, caminar, escribir, respirar, conectar con la naturaleza, son actos simbólicos de limpieza interna. Aquí es donde comienzas a reordenarte desde adentro. Integrar, no olvidar. El desapego no se completa con el olvido, sino con la integración. Muchas personas intentan superar una relación como si se tratara de borrarla. Pero Jung diría, no borres. Transforma. La experiencia que tuviste con esa persona forma parte de tu proceso de individuación. Te mostró partes de ti que quizás nunca habrías visto sin ese encuentro. La etapa final de la alquimia consiste en unir los opuestos, lo que perdiste con lo que ganaste, el dolor con la sabiduría, el tú de antes con el tú que emerge ahora. Es aquí donde realmente ocurre el desapego sin dolor, no porque no haya habido sufrimiento, sino porque encontraste un sentido más profundo a todo lo vivido. El ego que se resiste y el alma que guía. A lo largo de este proceso, te encontrarás con 2 voces, la del ego y la del alma. El ego te dirá que no puedes vivir sin esa persona. Te insistirá en buscar respuestas, en vigilar redes sociales, en comparar, en revivir momentos. El ego odia perder. Pero el alma, en cambio, susurra. Te invita al silencio, a mirar hacia adentro, a confiar. Jung decía que una de las grandes tareas del ser humano era descentrarse del ego. No eliminarlo, sino permitir que no sea el único que dirija la vida. Cuando estás apegado a alguien, el ego lo toma como una amenaza personal. Pero si logras dar un paso atrás y observar ese apego desde el alma, todo cambia. Empiezas a preguntarte, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué parte de mí se reveló en esta relación? ¿Cómo puedo agradecer y soltar al mismo tiempo? Y en esa pregunta, el ego comienza a ceder, y la transformación real puede comenzar. Los arquetipos del apego, identificar los patrones inconscientes. Jung introdujo la idea de los arquetipos,
patrones universales que viven en nuestro inconsciente y que influyen en nuestras decisiones, emociones y relaciones. En el proceso de desapego, identificar qué arquetipo activó la relación puede darte claridad y libertad. Por ejemplo, el arquetipo del amante herido, si te apegaste desde la carencia, desde el deseo de que el otro llenara tus vacíos. El arquetipo del huérfano, si tu dolor se intensifica porque se activa un miedo al abandono que viene desde la infancia. El arquetipo del mártir, si te sacrificaste constantemente por esa persona, esperando ser valorado. El arquetipo del salvador, si creíste que podías rescatar al otro de su dolor, de sus miedos, de su caos. Reconocer el arquetipo no es juzgarte, sino liberar el guión inconsciente que estás repitiendo. Una vez consciente, puedes decidir dejar de actuar desde ese lugar y empezar a vivir desde tu verdadero centro. El símbolo del alma, crear un ritual de despedida. Uno de los actos más poderosos para desapegarse sin dolor es la creación de un ritual. Los rituales ayudan a cerrar ciclos de forma simbólica, permitiendo que el inconsciente procese lo que el intelecto no logra comprender. Puedes escribir una carta de despedida, quemarla en un fuego simbólico y entregarla al viento. Puedes sembrar una planta en nombre del aprendizaje. Puedes crear una caja con recuerdos, agradecerlos y enterrarlos como acto de renacimiento. Lo importante no es el acto en sí, sino el significado que le das. Jung decía que el alma se comunica en imágenes, símbolos y acciones cargadas de sentido. Un ritual no es solo algo espiritual, es una forma de decirle a tu psique, estoy listo para soltar. Estoy dispuesto a transformarme. Reconstruir el vínculo contigo mismo. Después de haber atravesado la oscuridad, de haber purificado tus emociones y de haber integrado lo aprendido, surge la etapa más reveladora, el regreso a ti. Porque si el desapego auténtico consiste en soltar lo que el otro simboliza, también implica reconectarte con lo que has perdido de ti mismo durante el vínculo. Jung lo planteaba así, el encuentro con uno mismo es el momento más terrible y más hermoso de la vida. Porque cuando ya no tienes a quien proyectar tus carencias, tus deseos o tus fantasías, no queda más remedio que mirarte directamente. Y ahí, muchas veces, te das cuenta de cuánto te abandonaste en nombre de otro. El vacío como punto de partida. En los primeros momentos del desapego, es común sentir un vacío profundo. Esa sensación de que falta algo o alguien. Yo nos invitaría a no huir de ese vacío, sino a reconocerlo como el útero de la transformación. El vacío no es carencia, es potencial. Es el espacio que deja el otro para que tú puedas volver a habitarte. Para que puedas llenar ese lugar con tu propia presencia, tus sueños postergados, tu voz silenciada. Hazte estas preguntas. ¿Qué partes de mí abandoné por esta relación? ¿Qué olvidé hacer que me hacía feliz? ¿Qué necesitaba de esa persona que ahora puedo empezar a darme yo? Ese vacío es fértil si decides no verlo como un castigo, sino como un llamado. Jung diría que el alma te está invitando a conocerte más allá del apego. La función trascendente, el equilibrio entre opuestos. En la psicología junguiana, uno de los conceptos más poderosos es el de la función trascendente. Se refiere a la capacidad de la psique de integrar opuestos internos para alcanzar un nivel superior de conciencia. ¿Y qué tiene que ver esto con el desapego? Todo. Cuando alguien se va, se despiertan polaridades, amor y odio, tristeza y alivio, deseo y rechazo. Una parte de ti quiere seguir, otra quiere olvidar. Una parte romantiza, otra recrimina. La mente va de un extremo a otro, como un péndulo. Pero si en vez de identificarte con un polo, decides observar ambos, sin tomar partido, algo se equilibra. En lugar de buscar respuestas desde la emoción, permites que emerja una síntesis superior, una comprensión más profunda de ti mismo. La función trascendente se activa cuando en vez de elegir entre lo odio o lo amo, aceptas que ambos sentimientos pueden coexistir mientras se transforman. Este estado no se fuerza, se cultiva en el silencio, en la introspección y en el coraje de mirar de frente las contradicciones. El retorno del ánima y el ánimus. Jung propuso que cada ser humano tiene una parte inconsciente del sexo opuesto en su psique. En los hombres, el ánima, su principio femenino interno, y en las mujeres, el ánimus, el masculino interno. Estas figuras internas influyen en la manera en que nos relacionamos y nos apegamos. Cuando alguien entra en tu vida y te deslumbra, muchas veces está activando tu ánima o tu ánimus. El problema es que, en lugar de reconocer que esas cualidades viven dentro de ti, las proyectas afuera. Idealizas. Dependes. Te pierdes en el otro. Pero el proceso de desapego también es el retorno de esa energía a tu interior.
Si eras hombre y proyectaste tu ánima en una mujer que te conectaba con la sensibilidad, la intuición o el misterio, ahora puedes empezar a cultivar eso en ti. Si eras mujer y proyectaste tu ánimus en un hombre que te daba dirección, fuerza o protección, puedes recuperar esas cualidades propias. Esto no significa cerrarte al amor. Al contrario, significa dejar de buscar tu complemento afuera para, desde la totalidad, construir relaciones conscientes. Porque ya no necesitas al otro para completarte, sino para compartir tu completitud. El símbolo del renacimiento, reaprender a vivir sin la persona. En muchos mitos que estudió Jung, el héroe debe morir simbólicamente antes de renacer. Tiene que atravesar una noche oscura del alma, un descenso al inframundo, una muerte del ego. Solo así emerge transformado. Tu proceso de desapego también es un mito personal. Y en él, hay un momento en el que debes renacer. Pero no como una versión idealizada o mejorada, sino como alguien más auténtico, más consciente, más presente. Renacer implica reaprender. Reaprender a dormir sin esa voz. A caminar sin pensar en esa mirada. A reír sin esperar su risa. Es una reconstrucción paciente. Como cuando se quema un bosque y, de pronto, comienzan a brotar pequeñas flores entre las cenizas. Hazlo con rituales simples. Cambia tu espacio físico. Camina por lugares nuevos. Vuelve a escuchar tu música, no la que compartían. Retoma proyectos abandonados. Conéctate con tu cuerpo a través del movimiento, la danza, el yoga. Cada acción cotidiana puede ser un acto simbólico de renacimiento. No esperes una gran revelación. La verdadera transformación sucede en lo sencillo, en lo repetido, en lo íntimo. El amor propio no es un reemplazo, es el origen. Mucha gente busca sanar el desapego con la receta rápida del amor propio. Pero el amor propio no es una moda ni una frase de redes sociales. Es una construcción profunda, y desde la visión junguiana, es el resultado de haber abrazado todas tus partes. No puedes amarte de verdad si rechazas tus sombras. No puedes respetarte si no has reconocido los lugares donde te traicionaste para sostener un vínculo. No puedes cuidarte si sigues esperando que alguien más lo haga por ti. El amor propio real nace del proceso de individuación. De haber recorrido tu mundo interno. De haber llorado, gritado, aceptado y perdonado. Y sobre todo, de haber comprendido que no necesitas a nadie para merecer tu propia compañía. Entonces, cuando logras desapegarte sin dolor, lo que realmente estás haciendo es regresar al amor propio en su versión más completa, esa que no niega el pasado, sino que lo integra con gratitud. El duelo no es debilidad, es sabiduría emocional. Muchas personas intentan evadir el duelo porque lo asocian con debilidad o con estancamiento. Pero Jung afirmaba que el alma necesita tristeza tanto como alegría. Sin duelo no hay madurez. Sin duelo, el alma no se transforma, se congela. Desapegarse de alguien sin dolor no significa evitar el duelo, sino permitirte vivirlo sin resistirte. La clave está en entender que el dolor es parte del proceso, pero el sufrimiento innecesario nace de la negación o del autoengaño. ¿Qué hace más doloroso el desapego? La mente. El relato. El apego no está solo en el corazón, está en las historias que te cuentas. Si hubiera hecho esto, aún estaría aquí. Nunca encontraré a alguien igual. Era el amor de mi vida. Fui yo quien lo arruinó todo. Nadie me amará así otra vez. Estas frases son trampas del ego que busca certezas para no soltar. Pero Jung diría, toda historia que repites en bucle sin paz es un síntoma, no una verdad. Y como todo síntoma, merece ser escuchado, no alimentado. Es más sano preguntarte, ¿qué parte de mí sigue atada a esa historia? ¿Por qué me aferro a esa narrativa? ¿Qué gano al seguir reviviéndola? En el momento en que puedes observar tu relato con compasión, y no desde la identificación total, comienza la libertad. No porque borres lo que pasó, sino porque dejas de sostenerlo como una prisión emocional. Los sueños como guía simbólica. Jung trabajó profundamente con los sueños porque consideraba que ahí se manifestaban los mensajes más claros del inconsciente. Durante el proceso de desapego, los sueños suelen activarse con fuerza. Soñar con la persona, con momentos del pasado, con escenarios imposibles o simbólicos no es casualidad. Tu inconsciente está intentando ayudarte a integrar el duelo. No lo ignores. Empieza a escribir tus sueños, sin analizarlos demasiado al principio. Solo obsérvalos. Con el tiempo, notarás patrones, emociones, símbolos que se repiten. Tal vez sueñas que te despides, que caminas solo, que alguien muere, que algo se rompe. Esas imágenes son el lenguaje del alma.
No las tomes literalmente. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita morir para que otra pueda nacer? ¿A qué me está invitando este sueño? El desapego también se manifiesta ahí, en ese mundo interno que busca concluir lo que tú no te has atrevido a cerrar en lo externo. La sombra en el duelo, reconocer lo que no querías ver. Una parte esencial del proceso junguiano es el encuentro con la sombra. En una relación, muchas veces proyectas lo mejor de ti, pero también lo que no has querido mirar, tu necesidad, tu dependencia, tu miedo, tu manipulación, tu parte destructiva. Y cuando la relación termina, en lugar de aceptar esa sombra, la vuelcas sobre el otro. Lo culpas, lo odias, lo idealizas o lo conviertes en verdugo. Pero la verdad es más compleja. Desapegarte sin dolor es reconocer que tú también fuiste parte del juego inconsciente. Esto no significa culparte, sino integrarte. Es tener el valor de decir, sí, yo también evadí cosas. Yo también me quedé por miedo. Yo también puse al otro por encima de mí. Yo también dañé sin querer. Ese acto de humildad te libera. Porque deja de haber buenos y malos. Solo hay humanos, con heridas, con historia, con amor y con torpeza. Como tú. Como yo. Como todos. Jung diría que cuando reconoces tu sombra, dejas de pelear con el mundo y empiezas a hacer las paces contigo. El destino como espejo, confiar en el misterio de lo que fue. Hay relaciones que, aunque se vivieron poco tiempo, dejan una marca muy profunda. Y eso también causa confusión. ¿Por qué alguien que estuvo solo unos meses me impactó más que otros con los que compartí años? ¿Por qué siento que fue el indicado si ya se fue? Jung proponía ver la vida desde una perspectiva simbólica y arquetípica. No todo tiene lógica lineal. Hay personas que llegan como mensajeros, como detonantes, como catalizadores. Su presencia activa algo en ti, y su partida también. Y eso no significa que falló, sino que cumplió su función. Tal vez vino a mostrarte tu herida. A hacerte sentir algo que llevabas dormido. A confrontarte con tu carencia. A enseñarte tu luz. A recordarte lo que no debes repetir. O simplemente, a abrirte al misterio. Aceptar esto no es resignarse. Es confiar. No todos los vínculos están hechos para quedarse. Pero todos tienen algo que revelarte si estás dispuesto a mirar desde el alma. Desapegarte sin dolor no es olvidar lo vivido, sino cambiar la interpretación. Pasar del ¿por qué me pasó esto a mí? Al ¿para qué me pasó esto a mí? Y ahí, algo se reordena. Algo duele menos. Algo florece. El alma anhela totalidad, no apego. En el fondo, el alma no busca aferrarse. Lo que quiere es completarse. El apego nace del miedo del ego, no del deseo del alma. Por eso, una vez que haces consciente tu proceso, notas que soltar no te rompe, te reconstruye. Jung decía que el objetivo de la vida no es la felicidad, sino la totalidad. Ser completo, con tus luces y sombras, con tu historia y tu presente, con tus heridas y tus aprendizajes. Y para ser total, tienes que soltar lo que ya no vibra contigo. Aunque haya dolido. Aunque lo hayas amado. Aunque lo sigas extrañando a ratos. Porque ahora sabes que lo más importante no es lo que el otro significaba, sino lo que tú has descubierto a través de ese vínculo. La alquimia del corazón, transformar el dolor en sabiduría. Una de las metáforas más potentes en el pensamiento junguiano es la alquimia. Jung la interpretaba no como una práctica esotérica, sino como un símbolo del proceso de transformación interior. En la alquimia del alma, el dolor es el fuego que purifica. Y el desapego, si se vive conscientemente, es un acto alquímico. Transformar el apego en libertad, la ausencia en presencia, la herida en autoconocimiento. Eso es alquimia. El proceso alquímico del desapego. En la tradición alquímica se reconocen 4 fases principales, y curiosamente, cada una se refleja en tu proceso interno al soltar a alguien. 1. La putrefacción es el caos inicial. La confusión. El duelo. Todo se descompone. Sientes que el mundo se rompe. Nada tiene sentido. Aquí estás en plena oscuridad. Pero no es el fin. Es el comienzo. Es cuando tu antigua identidad comienza a disolverse. 2. La purificación empiezas a ver con más claridad. Comienzas a separar lo que es tuyo de lo que era proyección. Te limpias emocionalmente. Te perdonas. Te entiendes. Hay luz. 3. La iluminación surge una nueva comprensión. El aprendizaje profundo. El sentido. Te das cuenta de lo que ganaste. No por el otro, sino por el camino que recorriste dentro de ti. 4. La integración eres otro.
No por lo que viviste, sino por lo que integraste. Has renacido. No necesitas negar ni idealizar el pasado. Simplemente lo abrazas como parte de tu alquimia. Este proceso no es lineal ni rápido. Pero entenderlo te da paciencia. Te recuerda que cada lágrima, cada recuerdo, cada silencio tiene un propósito más grande que tú, tu evolución. La herida original, buscar afuera lo que falta adentro. Desde la perspectiva junguiana, muchas de nuestras relaciones afectivas están teñidas por una herida antigua, la del niño o la niña que no fue vista, reconocida, protegida. Y cuando creces, muchas veces buscas en el otro esa mirada que no tuviste, esa presencia que faltó, ese abrazo pendiente. Es importante reconocer esto, no estás apegado a una persona, estás apegado a lo que simboliza para tu niño interior. Tal vez esa persona te hacía sentir especial, deseado, necesitado, elegido. Y eso reactivó una sensación de por fin. Por fin alguien me ama. Por fin alguien se queda. Por fin alguien me ve. Pero cuando se va, no solo se va la persona. Se reactiva la herida. Y por eso duele tanto. La clave para desapegarte sin dolor es ir al origen. No solo cortar el vínculo externo, sino atender la carencia interna. Decirle a tu niño, no fue culpa tuya. No necesitas que alguien te elija para valer. Ya estoy aquí para ti. Ya no estás solo. Sanar el apego es sanar la infancia emocional. Y eso se logra no con teorías, sino con presencia. Medita. Escribe. Habla contigo. Busca acompañamiento si lo necesitas. Pero no sigas esperando que alguien más llene tu vacío. Ese es tu trabajo sagrado. La libertad del alma, soltar no es perder, es recuperar. Una de las creencias más limitantes es pensar que soltar es perder. Pero lo contrario también es verdad, soltar es recuperar. ¿Qué recuperas? Tu energía. Tu foco. Tu poder personal. Tu conexión contigo. Tu alegría sin condición. Tu libertad emocional. Cuando estás apegado, partes de ti se quedan atadas en recuerdos, conversaciones imaginarias, esperanzas que no se cumplen. Es como si tu alma estuviera dividida. Pero cuando sueltas, no solo cierras ciclos, vuelves a ti. Y eso no es una pérdida. Es un regreso. Jung decía que el mayor privilegio del ser humano es convertirse en quien realmente es. Y eso solo es posible si te liberas de las cadenas invisibles que tú mismo construiste. Soltar no es olvidar. Es recordar sin dolor. Es agradecer sin necesidad de volver. Es honrar el vínculo desde tu presente, no desde la nostalgia. Nuevas relaciones desde la conciencia. El desapego no te convierte en alguien frío o distante. Te vuelve más consciente. Más sabio. Más selectivo con lo que permites. Porque después de haber atravesado tu proceso interior, ya no buscas desde la carencia, sino desde la plenitud. No te relacionas para que te salven, sino para compartir tu riqueza interior. Y en ese punto, descubres que el amor verdadero no es posesivo. No es controlador. No tiene miedo a la ausencia. Porque hay confianza. Hay verdad. Hay integridad. La conciencia junguiana te lleva a entender que cada relación futura será un reflejo de tu relación contigo mismo. Si tú te respetas, atraerás respeto. Si tú te escuchas, atraerás a quien te escuche. Si tú te sostienes, atraerás a alguien que no necesite cargarte ni cargarlo. Ese es el fruto del desapego, relaciones auténticas, desde el alma, no desde la sombra. El renacimiento interior, amar sin ataduras. Después de todo lo recorrido, tal vez te preguntes, ¿de verdad me puedo desapegar de alguien sin dolor? Y la respuesta más honesta es, sí, pero no como te imaginas. El dolor en sí no es el enemigo. El dolor es parte del proceso. Lo que hace sufrir no es el dolor puro, sino la resistencia a ese dolor. Cuando aceptas lo que sientes, cuando dejas de pelear contra tu realidad emocional, entonces el dolor se vuelve un maestro silencioso. Y es ahí cuando el desapego no duele, porque ya no lo niegas, lo integras. Lo que realmente sueltas. Tal vez al principio creíste que debías soltar a la persona, su rostro, sus mensajes, sus costumbres. Pero con el tiempo comprendes que no es al otro a quien sueltas, sino en las expectativas que construiste. En las promesas que solo vivieron en tu mente. El ideal que fabricaste. En la versión de ti que necesitaba ese vínculo para sentirse completa. El miedo a estar solo. En la necesidad de controlar. Y cuando eso se va, no queda el vacío. Queda el espacio. Un espacio sagrado. Vacío, sí. Pero fértil. Disponible para algo más auténtico.
más liviano, más consciente. El amor sin apego, una paradoja luminosa. Amar sin apego no es amar menos. Es amar desde la libertad, desde la madurez, desde el alma, no desde la necesidad. Como decía Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa es la verdadera alquimia, darte cuenta de que puedes amar sin retener, recordar sin sufrir, agradecer sin volver atrás. Porque cuando el amor nace de un lugar limpio, no necesita posesión. Tal vez la persona que amaste se fue, o cambió, o simplemente ya no está disponible. Pero eso no le quita valor a lo que viviste. No desdibujes el amor solo porque ya no existe en el presente. El amor que fue auténtico no necesita pruebas. Fue. Y eso basta. Lo que duele no es que ya no esté. Lo que duele es la idea de que si no está, algo en ti se rompe. Pero eso es ilusión. Nada que te pertenece de verdad se va. Lo que se va, te enseñó lo que tenía que enseñarte. Encontrarte contigo, la relación que nunca se rompe. Después de un proceso de desapego, algo se ilumina dentro de ti. Como si te reencontraras con partes tuyas que habías regalado, olvidado, reprimido. Es como si dijeras, aquí estoy, otra vez. Pero ahora me reconozco. No necesito que alguien más me vea. Yo me veo. No necesito que me elijan. Yo me elijo. Y eso es más poderoso que cualquier relación romántica. Porque es la base sobre la cual se construyen todos los vínculos verdaderos. Cuando Jung hablaba de individuación, no hablaba de volverte perfecto. Hablaba de volverte completo, íntegro, honesto contigo mismo. Y esa es la mayor sanación, saber que no necesitas otro para sentirte tú. Que puedes amar desde la abundancia, no desde la carencia. Que puedes dar sin miedo. Que puedes irte si es necesario. Que puedes quedarte sin traicionarte. Eso es libertad emocional. Eso es desapego. Eso es amor. Ritual simbólico, cerrar el ciclo desde el alma. A veces, lo que no se cierra en el mundo externo puede cerrarse en el mundo simbólico. Jung confiaba en el poder de los rituales personales. Si sientes que todavía hay algo que te ata, te propongo este acto íntimo, solo para ti. 1. Escribe una carta a esa persona. No para enviarla, sino para liberar lo que no dijiste, lo que aún cargas. Sé brutalmente honesto. Llora si lo necesitas. Escríbela con todo tu corazón. 2. Después, escribe otra carta desde el futuro, imaginando que ya estás en paz. Desde tu versión sanada. Desde tu yo completo. Escribe lo que esa parte tuya quiere decirte hoy. 3. Quema ambas cartas. Con amor. Con respeto. Sin rabia. Observa cómo el humo se eleva. Deja que algo en ti se eleve con él. Este pequeño ritual puede simbolizar algo muy profundo. Te liberas tú, no del otro, sino de la necesidad del otro. La vida después del apego. Y entonces un día despiertas, y ya no duele. No porque olvidaste, sino porque entendiste. Entendiste que no perdiste, ganaste. Entendiste que no fuiste débil, fuiste valiente. Entendiste que no fue un error, fue parte de tu despertar. Entendiste que no estás solo, estás contigo. Y desde ahí, puedes volver a amar. No como antes. Sino mejor. No por necesidad. Sino por elección. No para llenar vacíos. Sino para compartir plenitud. No con miedo. Sino con presencia. Eso es amar desde el desapego. Eso es vivir con alma. Cuando el alma aprende a soltar, se vuelve invencible. Llegar al punto en el que puedes mirar atrás sin resentimiento, sin necesidad, sin rencor, es una forma de libertad que no todos se permiten. Pero tú estás aquí, leyendo estas palabras, escuchando a tu alma, atravesando tu noche oscura, preguntándote si es posible desapegarse sin dolor. Y sí, es posible. Pero es un proceso, un viaje, una transformación. Has recorrido 7 pasos profundos que Jung mismo habría aplaudido. 1. Entender que el apego no es amor, es miedo disfrazado. 2. Aceptar el dolor inicial como parte del alma que despierta. 3. Desmitificar la historia que te cuenta el ego. 4. Observar tus sueños y tus sombras sin juicio. 5. Reconectar con tu niño interior y sanar desde ahí. 6. Transformar el duelo en alquimia, no en sufrimiento. 7. Finalmente, permitirte renacer en ti mismo. El alma invencible no es la que no sufre. Es la que no se abandona.
Esa es la verdadera sabiduría junguiana. No se trata de no sentir, sino de sentir con conciencia. No se trata de no caer, sino de no rechazar la caída. No se trata de no llorar, sino de no juzgar tu llanto. Desapegarte sin dolor significa vivir sin resistencia, sin atarte a lo que ya no vibra contigo, sin miedo a lo que viene. Porque sabes que lo que se queda por verdad. Y lo que se va por sabiduría. Las relaciones cambian, el amor evoluciona, pero tú te quedas contigo. A veces, lo más duro no es que el otro se vaya, sino que tú sientas que te pierdes en el proceso. Pero aquí estás, reconectando, recuperando tus pedazos, redescubriendo tu luz. Y eso es lo más importante. Hoy puedes elegir soltar no desde el rechazo, sino desde la gratitud. Gracias por lo que fue. Gracias por lo que no pudo ser. Gracias por lo que me mostraste. Gracias por enseñarme a volver a mí. Y cuando lo dices con el corazón abierto, algo muy profundo sucede, el alma descansa. Ya no hay necesidad de pelear con el pasado. Ya no hay urgencia por controlar el futuro. Solo queda este instante. Y en este instante estás tú. Íntegro, real, vivo y libre. A veces, soltar no significa perder, sino finalmente ganar. Ganarte a ti. Hoy ya no buscas que alguien más llene tus vacíos. Hoy entiendes que eres suficiente. Carl Jung nos enseñó que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Así que acepta. Acepta que duele, pero también que puedes sanar. Porque en el fondo, no se trata de olvidar a alguien, se trata de recordarte a ti mismo. Si sentiste que estas palabras tocaron algo dentro de ti, este canal es para ti. Aquí hablamos del alma, del inconsciente, de cómo sanar desde adentro. Si estás en un proceso de transformación, si buscas respuestas más allá de lo trivial, te invito a que nos acompañes, a suscríbete al canal, forma parte de esta nueva comunidad que estamos conformando, que busca mirarse con honestidad. Porque a veces, lo único que necesitamos, es saber que existen otros seres que nos acompañan en el camino.